Nunca imaginé que una noche aparentemente común podría desencadenar un torbellino de emociones prohibidas que cambiaría mi vida para siempre. Era un viernes cualquiera, o eso creía, cuando acepté la invitación de Carlos, el hijo de mi pareja, para ir al cine. No era la primera vez que compartíamos una tarde de películas. Desde que su padre, Miguel, y yo comenzamos nuestra relación, estas salidas se habían convertido en una rutina cómoda, una forma de conectar con Carlos, de 24 años, que siempre había sido amable, aunque algo distante. Pero esa noche, algo en el aire se sentía diferente, como si el destino estuviera tejiendo una trama invisible que ninguno de los dos podía prever. Carlos era un joven vibrante, deportista, con una energía que llenaba cualquier espacio y una sonrisa que desarmaba incluso a los más escépticos. Sus ojos oscuros parecían guardar secretos, y su risa, aunque rara, era contagiosa. Yo, a mis 46 años, siempre me había sentido segura de mí misma, disfrutando de la vida, de las conversaciones profundas y de las conexiones humanas. Nunca esperé que él, con su juventud y su intensidad, despertara en mí algo que no podía ignorar, algo que me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma. Esa noche, elegimos una película de suspense, una decisión que, sin saberlo, añadiría una capa de intriga a lo que estaba por suceder. La sala estaba medio vacía y optamos por la última fila, donde la penumbra era más densa y la soledad más tentadora. Al principio, todo parecía normal. Compartimos un balde de palomitas, intercambiamos comentarios susurrados sobre la trama. Reímos suavemente ante algún diálogo absurdo, pero a medida que la película avanzaba, noté que su brazo rozaba el mío con una frecuencia que no podía ser casual. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que el roce era accidental, pero cuando su mano se deslizó lentamente hacia la mía, el corazón me dio un vuelco. Podría haberlo detenido. Podría haber roto el momento con una broma, un comentario ligero, cualquier cosa para devolvernos a la seguridad de nuestra dinámica habitual. Pero no lo hice. En cambio, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo, una mezcla de nervios, curiosidad y un deseo que no quería admitir. La oscuridad del cine se convirtió en nuestra cómplice. Su mano permaneció cerca, un contacto ligero pero cargado de intención, como si estuviera probando los límites, esperando mi reacción. Cerré los ojos, atrapada entre la razón y la tentación. Sabía que esto era una locura, que cruzar esa línea era jugar con fuego, pero la curiosidad por lo que podría pasar era más fuerte que cualquier advertencia de mi conciencia. La película seguía, pero yo ya no escuchaba los diálogos ni veía las imágenes. Solo sentía su presencia, su calor, su respiración apenas perceptible. Cuando me atreví a mirarlo, sus ojos oscuros me observaban con una mezcla de desafío y deseo que me hizo estremecer. Había algo en su mirada, una intensidad que no había notado antes, como si él también estuviera luchando contra algo más grande que ambos. Nadie en la sala parecía notar lo que ocurría en nuestra esquina oscura, pero para nosotros, el mundo exterior había dejado de existir. Cuando terminó la película, nos quedamos en silencio mientras los créditos rodaban. No dijimos nada en el camino de regreso a casa, pero la tensión entre nosotros era casi insoportable. Cada roce accidental de nuestras manos al caminar, cada mirada fugaz, era como una chispa que amenazaba con encender algo que no podíamos controlar. Algo había cambiado, y ambos lo sabíamos. No era solo una salida al cine, era el comienzo de algo que ninguno de los dos podía definir, pero que ya no podíamos ignorar.
Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. En casa, manteníamos las apariencias, intercambiando sonrisas educadas y conversaciones banales frente a Miguel. Pero cada vez que Carlos y yo coincidíamos a solas, el aire se cargaba de una electricidad que era imposible de ignorar. Una mirada suya en el pasillo, un roce accidental al pasar, eran suficientes para acelerar mi pulso. Intenté racionalizarlo, convencerme de que era una fantasía pasajera, un capricho que desaparecería con el tiempo. Pero entonces, una semana después, recibí un mensaje suyo, otra invitación al cine. Esta vez, la película era un drama psicológico, cargado de emociones intensas y personajes atrapados en sus propios deseos. Mi corazón latió con fuerza al leer el título. Sabía lo que esto significaba, y él también. Acepté, incapaz de resistirme, aunque una parte de mí sabía que estaba caminando hacia el borde de un precipicio. En el cine, volvimos a la última fila. La sala estaba casi vacía, lo que intensificó la sensación de intimidad, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese rincón oscuro. Desde el primer momento sentí su mirada sobre mí, quemándome. La película comenzó, pero no importaba. Sus dedos encontraron los míos, entrelazándose con una suavidad que contrastaba con la urgencia de su toque. Su mano subió por mi brazo, dejando un rastro de fuego, cuando sus labios rozaron mi oído y susurró: «¿No puedo dejar de pensar en ti?». Mi cuerpo respondió antes de que mi mente pudiera procesarlo. Me giré hacia él, y nuestros labios se encontraron en un beso que comenzó tímido, exploratorio, pero pronto se volvió voraz, como si hubiéramos estado conteniendo algo durante demasiado tiempo. Sus manos exploraban mi espalda, acercándome más, mientras la película proyectaba escenas que parecían un eco de nuestra propia historia. La adrenalina de saber que podíamos ser descubiertos solo aumentaba la intensidad. Nos movíamos en sincronía, perdidos en un baile silencioso que desafiaba toda lógica, toda moral, todo sentido común. Cuando las luces se encendieron, nuestras respiraciones seguían agitadas. Nos miramos, sabiendo que lo que había pasado no era un simple impulso. Había una conexión, algo profundo y peligroso que nos unía. En casa, las miradas furtivas y los roces accidentales se volvieron una tortura deliciosa. Cada encuentro era un recordatorio de lo que habíamos compartido y de lo que aún queríamos explorar. Pero también había algo nuevo, un peso en mi pecho, una mezcla de culpa y miedo. ¿Qué estaba haciendo? Miguel no sospechaba nada, pero cada conversación con él se sentía como una traición. Y sin embargo, cuando Carlos me miraba, todo eso desaparecía, reemplazado por una necesidad que no podía controlar. Una noche, mientras preparaba café en la cocina, sentí su presencia antes de verlo. Se acercó, su voz baja y cargada de intención. «¿Te vas a dormir temprano hoy?». Mi mano tembló sobre la taza. Sabía que no era una pregunta inocente. «Depende», respondí, tratando de sonar indiferente, aunque mi corazón latía a 1000 por hora. «Tal vez podríamos ver algo en casa». Sus ojos brillaron con una chispa de complicidad, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Esa noche, cuando todos en la casa dormían, nos encontramos en el sofá de la sala con una película que ninguno de los dos veía. La tensión era insoportable, como una tormenta a punto de estallar. Su mano rozó la mía y el mundo se desvaneció. «No es solo un juego, ¿verdad?», murmuró, su voz temblando ligeramente, como si él también estuviera luchando contra la magnitud de lo que sentíamos. «No», admití, mi voz apenas un susurro. En ese momento, supe que habíamos cruzado un umbral del que no había retorno.
Nuestros labios se encontraron de nuevo, esta vez sin la urgencia del cine, pero con una profundidad que me sacudió. Sus manos trazaban caminos sobre mi piel, cada toque una pregunta, cada suspiro una respuesta. La luz del televisor iluminaba su rostro, acentuando la intensidad de su mirada. Pero esta vez había algo más en sus ojos, una sombra de duda, como si él también sintiera el peso de lo que estábamos haciendo. «Dime que pare», susurró, su voz más grave, más vulnerable. Pero no lo hice. No podía. Lo que sentíamos era más grande que nosotros, un secreto que nos unía y nos condenaba al mismo tiempo. Cuando nos separamos, el silencio estaba cargado de promesas y peligros. Me levanté, sintiendo su mirada en mi espalda. «Buenas noches, Carlos», dije sin girarme, pero ambos sabíamos que esto estaba lejos de terminar. Los días siguientes fueron una danza peligrosa de evasión y deseo. En casa manteníamos una fachada de normalidad, pero cada encuentro a solas era como añadir leña a un fuego que ya ardía sin control. Sin embargo, algo nuevo comenzó a inquietarme. Pequeños detalles que no encajaban. Una llamada que Carlos recibió y cortó rápidamente. Un mensaje que leyó y borró antes de que pudiera verlo. Una mirada evasiva cuando le pregunté a dónde iba una tarde. Al principio lo atribuí a mi paranoia, pero la sensación de que había algo más, algo que él no me estaba contando, comenzó a crecer. Una tarde, mientras Miguel estaba en el trabajo, encontré a Carlos en el garaje, revisando algo en su teléfono con una expresión tensa. «¿Todo bien?», pregunté, tratando de sonar casual. Él levantó la vista y por un segundo vi un destello de pánico en sus ojos antes de que sonriera. «Sí, solo cosas del trabajo», respondió, pero su voz carecía de convicción. No insistí, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. ¿Era posible que Carlos estuviera ocultando algo? ¿Y si no éramos los únicos jugando con secretos? Esa noche recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. «Ten cuidado con él, no todo es lo que parece». El número era desconocido, y el mensaje era lo suficientemente vago como para hacer una broma, pero lo suficientemente preciso como para helarme la sangre. ¿Quién lo había enviado? ¿Alguien sabía lo nuestro? ¿O se refería a algo completamente diferente? Intenté confrontar a Carlos al día siguiente, pero él esquivó mis preguntas con una habilidad que solo aumentó mis sospechas. «No sé de qué hablas», dijo, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Decidí seguirlo. No estoy orgullosa de ello, pero la incertidumbre era insoportable. Una noche, cuando dijo que iba a reunirse con amigos, lo seguí hasta un café en el centro de la ciudad. Desde la ventana lo vi sentado con una mujer que no reconocí. No parecía una cita romántica, pero había una intensidad en su conversación que me hizo sentir un nudo en el estómago. Ella le entregó un sobre, y él lo guardó rápidamente en su chaqueta antes de salir. No me vio, pero cuando regresó a casa esa noche, su actitud era distante, casi fría. La siguiente vez que fuimos al cine, la tensión entre nosotros era diferente. Seguíamos eligiendo la última fila, pero ahora había un trasfondo de desconfianza. Sus caricias eran tan electrizantes como siempre, pero yo no podía dejar de preguntarme qué escondía. Durante la película, un thriller sobre traiciones y secretos, me incliné hacia él y susurré: «¿Hay algo que no me estás contando?». Él se tensó, su mano deteniéndose en mi cintura. «¿Por qué lo preguntas?», respondió, su voz baja pero cargada de cautela. No insistí, pero el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. A medida que los días pasaban, los mensajes anónimos continuaron. Algunos eran crípticos, como «Él no es quien crees»,
mientras que otros eran más directos. Termina esto antes de que sea demasiado tarde. Comencé a sospechar de todos. De Miguel, que parecía cada vez más distraído. De los amigos de Carlos, que nunca conocí, incluso de la mujer del café, cuya identidad seguía siendo un misterio. Pero lo que más me aterrorizaba era la posibilidad de que Carlos estuviera involucrado en algo peligroso, algo que nos arrastrara a ambos a un abismo del que no podríamos escapar. Una noche, mientras estábamos solos en casa, no pude contenerme más. ¿Quién es ella?, pregunté, mi voz temblando de frustración. Carlos me miró sorprendido, pero no fingió no entender. «No es lo que piensas», dijo, pero su tono era evasivo. «Entonces, dime qué es», insistí. Por un momento pareció a punto de hablar, pero luego sacudió la cabeza. «No puedo, todavía no». Su respuesta me enfureció, pero también me rompió el corazón. ¿Cómo habíamos pasado de compartir besos apasionados en la oscuridad a este juego de secretos y medias verdades? Decidí investigar por mi cuenta. Revisé su teléfono mientras dormía, algo que nunca pensé que haría. Encontré mensajes de un contacto sin nombre, con frases como «El trato sigue en pie» y «No dejes que ella lo descubra». Mi mente se llenó de posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. ¿Estaba Carlos involucrado en algo ilegal? ¿Era la mujer del café una cómplice, una amante o algo completamente diferente? ¿Y los mensajes anónimos venían de ella o de alguien más que sabía demasiado? La siguiente salida al cine fue la más intensa hasta ahora. Elegimos una película de misterio, como si el universo estuviera burlándose de nosotros. En la última fila, sus manos encontraron las mías, pero esta vez había una urgencia desesperada en su toque, como si supiera que nuestro tiempo se estaba acabando. «Confía en mí», susurró, sus labios rozando mi oído. «Todo lo que hago es para protegerte». Sus palabras me confundieron aún más. ¿Protegerme de qué? ¿De quién? Antes de que pudiera responder, noté una figura en las sombras de la sala, alguien que parecía observarnos. Cuando las luces se encendieron, la figura había desaparecido, pero la sensación de ser vigilada no me abandonó. En el camino de regreso, Carlos estaba más callado de lo habitual, y yo no podía dejar de mirar por el retrovisor, esperando ver a alguien siguiéndonos. La paranoia se había apoderado de mí, pero no podía sacudirme la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Una noche, mientras estaba sola en casa, alguien llamó a la puerta. Era tarde, demasiado tarde para visitas casuales. Con el corazón en la garganta, abrí la puerta y encontré un sobre en el suelo sin remitente. Dentro había una fotografía de Carlos y la mujer del café, tomada desde lejos, junto con una nota. «Pregúntale por su pasado». Temblando, guardé la foto y esperé a que Carlos regresara. Cuando lo hizo, lo confronté, sosteniendo la foto frente a él. «¿Quién es ella, Carlos? ¿Qué está pasando?» Por primera vez, vi miedo genuino en sus ojos. «No debiste recibir esto», murmuró, pasando una mano por su cabello. «Por favor, déjame explicarte». Pero antes de que pudiera decir más, su teléfono sonó y la expresión en su rostro cambió. «Tengo que irme», dijo, y salió corriendo, dejándome con más preguntas que respuestas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Carlos desapareció por completo, sin responder mis mensajes ni mis llamadas. Miguel comenzó a sospechar algo, preguntándome por qué estaba tan distraída, pero no podía contarle la verdad. La culpa me consumía, pero el miedo por Carlos era aún mayor. ¿Dónde estaba? ¿Estaba en peligro? ¿O era él el peligro? Una semana después, recibí un mensaje suyo. «Encuéntrame en el cine».
Última fila. Por favor. Mi instinto me decía que no. Fuera. Pero mi corazón no me dejó opción. Cuando llegué, la sala estaba vacía, salvo por él, sentado en nuestra fila habitual. La película ya había comenzado, un drama sobre redención y sacrificio. Me senté a su lado y antes de que pudiera hablar, él tomó mi mano. «Lo siento», dijo, su voz rota. «Nunca quise arrastrarte a esto». Por fin, me contó la verdad. La mujer del café era una antigua conocida, alguien de un pasado que él había intentado dejar atrás. Estaba involucrado en algo que no podía explicar completamente, algo relacionado con deudas y promesas rotas. Los mensajes anónimos venían de alguien que quería usarme para presionarlo. «Quise protegerte», dijo, sus ojos brillando con lágrimas. «Pero te amo», y eso lo complicó todo. Sus palabras me golpearon como un trueno. Amor. Nunca lo había dicho antes, y sin embargo, lo sentía en cada mirada, en cada toque, pero el amor no resolvía el peligro que nos rodeaba. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, mi voz temblando. Él negó con la cabeza. «No lo sé, pero no puedo perderte». La película terminó, pero nosotros seguimos allí, en la oscuridad, sosteniendo nuestras manos como si fuera lo único que nos mantenía anclados. Afuera, el mundo seguía girando, ajeno a nuestra historia. Pero dentro de esa sala éramos solo nosotros, atrapados en un amor imposible y un secreto que amenazaba con destruirnos. Si esta historia te ha atrapado, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Crees que su amor sobrevivirá a los secretos? ¿O los arrastrará a ambos a la ruina? Cuéntanos.